Secretario, bienvenido al Senado de la República, a los subsecretarios, compañeras, compañeros. He escuchado con mucho interés y mucha atención los planteamientos que aquí nuestros compañeros legisladores han hecho y también la exposición abundante que ha hecho los diferentes funcionarios de la Secretaría que han explicado el modelo educativo. Y bueno, decirles que a mí me parece que esto es o debiera haber sido el inicio de la reforma educativa, o sea, a partir de la discusión del modelo educativo, de las aspiraciones que tiene el país, que tiene México, del rol que tiene que jugar la educación en el mismo y después plantearnos todo lo demás, reconstituir el andamiaje jurídico que regularía las relaciones de este nuevo paradigma que está planteado en el modelo educativo. Y obviamente todos los roles que aquí se han planteado de manera muy precisa en los programas que se han venido echando a andar por parte de la Secretaría de Educación a partir de la reforma educativa. Yo creo que esto hubiera sido el principio, pero finalmente ya estamos en esta circunstancia. Y esta circunstancia a lo que nos ha llevado es a una realidad social, una realidad que aquí no podemos obviar, una realidad que nos tiene enfrentados, que nos tiene en un conflicto, no nada más en los 4 estados de la República que aquí se ha planteado. Aquí está mucho más exacerbada la movilización y la resistencia de los maestros, de los educadores, pero la resistencia aprecio que puede ser un elemento que se extienda con el inicio del ciclo escolar en todos los estados de la República. Yo por eso creo que es importantísimo que podamos ver cómo podemos generar condiciones. Aquí hay una preocupación que ha planteado, cómo generamos condiciones para que se ponga en práctica este modelo educativo, que igual que coincido yo es el corazón de la reforma educativa. Y generar condiciones implica tener, a mi juicio, lo digo con todo respeto, mayor sensibilidad. Nada está acabado, ninguna legislación está acabada. Y yo creo, yo igual que mis compañeros no riño con el tema de la evaluación a los maestros y a todos los componentes del sistema educativo, porque eso dice la ley, no nada más es la evaluación para los maestros, es para todos los componentes del sistema educativo y quitar estas preocupaciones. Si aquí hay un planteamiento de que no se va a correr a nadie, entonces yo creo que revisemos la legislación para ver cuáles son las aristas que están viendo los maestros de México y quitarlas sin ninguna dificultad. Yo creo que eso no tiene mayor problema. Y el tema sustantivo, que es la evaluación, redireccionarlo, este tema. Ya hay voluntad del Ejecutivo, secretario, por las declaraciones y los comentarios que hemos hecho también en corto, hay la voluntad de reorientar la evaluación educativa. Entonces yo creo que si en la legislación, si en la reglamentación hay algunas partes que hay que acoplar a esta nueva realidad y a esta intencionalidad, pues yo no vería, de veras les digo, y me parece que el Congreso puede ser sensible a un planteamiento de esta naturaleza, que le quite las aristas, que disipe el conflicto que está en este país en este momento álgido y que podamos llevar al sector educativo a un estado de tranquilidad, de serenidad para poner en práctica este modelo educativo. Esta primer propuesta que aquí se ha dicho y se ha dicho bien, que es difícil poner en práctica en 2 años. En educación se planea 10 años por lo menos, es una planeación a corto plazo. Y yo creo que en esto está pensando el Ejecutivo Federal. Y esta planeación de largo plazo impone que se abra, como se ha planteado aquí, este planteamiento del modelo a todos los sectores de la sociedad, pero fundamentalmente a los actores principales del proceso educativo, que son, a mi juicio, los maestros y los padres de familia, que son los grandes aliados que tiene el sistema educativo para poder llevar a la práctica un planteamiento que aquí se plantea muy ambicioso, pero que me parece puede ser todavía más ambicioso, mucho más ambicioso. Este es un documento inicial que yo en lo particular saludo y todavía saludo más que haya la intención de llevarlo a que opinen todos los maestros de México y las maestras de México, porque esto es la sustancia. La experiencia de 100 años del sistema educativo nacional sí se sintetiza en educadores importantes como Vasconcelos y Torres Bodet, pero también la síntesis de la experiencia de los educadores en su práctica cotidiana también tienen mucho que decir.
Y yo sostengo que los maestros son buenos. Los que aquí estamos fuimos formados por maestros. Todos los maestros y las maestras son buenos. Son educadores que han hecho un gran esfuerzo en condiciones muy adversas para poder dar el fruto que se ha tenido. Y en las últimas décadas, 2, 3 por lo menos, se ha descompuesto el sistema educativo nacional. Y se ha descompuesto por una responsabilidad, no de los maestros de México, con todo respeto se los digo, de la gente que ha estado al frente de la Rectoría de la Educación, que la Constitución ya lo dice, y es el Estado, es el gobierno, son los gobiernos los que han estado al frente, y ellos son los que han tenido la rectoría programática para decir que se enseña en las escuelas. Nunca se ha tomado en cuenta a los maestros, por eso yo saludo que esta reforma sí esté hasta allá, que tome en cuenta la opinión de los maestros. Pero también tiene la rectoría del Estado en la formación inicial de los docentes. Lo que se enseña en las normales está dictado desde acá, la norma y los programas desde acá se dicen. Entonces yo digo que la formación o la deficiencia en la información de los docentes, si es que hubiera, está en razón de responsables. No son los que enseñan en las normales. Los maestros, los docentes de las normales enseñan lo que el programa les dice y los alumnos aprenden lo que el programa les dice. Las deficiencias tienen pues raíces que yo creo que hay que subsanar. Y para llevar a la práctica un modelo con estas ambiciones, ocupamos formar a los docentes que van a poner en práctica este modelo. No es un asunto nada más de capacitación. Por eso cuando decíamos que es a largo plazo, sí hay que capacitar a los que ya están en servicio para ver que se acoplen a esta nueva realidad, a estos nuevos paradigmas, pero hay que formar el nuevo perfil del docente que es el ideal para llevar a cabo la puesta en práctica de este modelo educativo. Entonces, por lo que se han presentado estos últimos años, estos últimos meses, yo creo que se impone, secretario, una campaña de dignificación de los maestros de México. Es imperativo, una campaña que reconozca el gran esfuerzo que han hecho los maestros de México en todo este proceso de evolución de desarrollo del país. Y sin ninguna duda, este estancamiento de la educación que yo comparto está en razón, amigas y amigos, compañeros senadores, senadoras, secretario, del desentendimiento, de que se ha desentendido el gobierno federal de darle este valor a la educación. O sea, aquí ya se ha plantado por varios legisladores los compromisos que han tenido los gobiernos en cada sexenio. Y en cada sexenio los resultados, cuando ya se valoran, los resultados no son los óptimos, no son los mejores. No es cierto que se cumplen esos objetivos. Entonces yo creo que es importante que esto se reconozca y que empecemos a plantearnos este nuevo paradigma del modelo educativo y la educación en México con una responsabilidad compartida de todos y de todas. Entonces yo creo que si a esto avanzamos, podemos nosotros empezar a construir realmente un modelo educativo que tenga vigencia en un largo tiempo y que nos permita llevar al país a un nuevo desarrollo. No es únicamente formar a los jóvenes, hombres o mujeres, para la competitividad y para ser exitosos en la vida. Eso es algo importante, sí, pero esto no debe reñir con formar a los jóvenes para que tengan una mejor convivencia social, para que haya armonía en la sociedad, para que no tengamos todos estos desencuentros y estos vicios que hoy tiene la sociedad, corrupción, impunidad, delincuencia, de todo tipo. Esto es resultado de veras de una política educativa mal orientada. De veras se los digo, la educación sí forma el perfil de un ciudadano y los ejemplos que han puesto aquí de Finlandia, de Singapur, de Corea y etcétera, o sea, son ejemplos donde la educación ha jugado ese rol. Aquí no lo tenemos y en este rol, o jugar este rol, pues no se impone que la responsabilidad se abrogue específicamente a los maestros de México. Yo creo que somos todos, y en ese somos todos. Entonces, secretario, generemos condiciones para poder, en un ambiente de tranquilidad y de serenidad, poner en práctica este modelo. Ábranse todas las posibilidades. Yo estaba planteando con el presidente de la Comisión de Educación y he comentado con usted, secretario, que hay equipos investigadores
de educación, investigadores educativos en todos los estados de la República. Y yo creo que fuera importante, porque ellos a eso se dedican. Los que aquí estamos somos senadores y senadoras de la República con opiniones muy respetables, pero para opinar en el tema educativo, nosotros podemos opinar generalidades, amigas y amigos, pero para opinar de este tema, aparte de los maestros que están frente al grupo, se ocupa de especialistas que se dediquen a revisar si efectivamente los planteamientos y las líneas o los ejes planteados del modelo son todos o hacen falta algunos otros, o si la profundidad de cada uno de ellos está en sintonía con los logros, con los tiempos, con los programas que se están presentando o se van a presentar. O sea, es importante que los conceptos que ahí se encuentran efectivamente se lleven a la práctica con gente que conozca del tema. Si la currícula planteada efectivamente nos conduce a lograr los objetivos planteados en este documento que ha estado de manera sintética presentando el secretario, si con esos objetivos, con esas actividades logramos, con esa currícula logramos alcanzar esos objetivos o se ocupa adicionar algunos otros. Yo veo de manera positiva el documento, yo creo que es importante lograr este ambiente para llevarlo a la práctica y es importante que se procesen todas las propuestas adicionales. Y les pongo un ejemplo. Si los maestros participan en la consulta, ¿qué tal que la propuesta sea que se le quiten estas aristas a la ley, que les generen incertidumbres? Esa propuesta tiene una vinculación, va a tener un proceder por parte de la autoridad educativa o ahí se va a quedar. Entonces yo creo que el CIDE va a jugar un papel fundamental en este proceso, pero aparte del CIDE, yo creo que es importante que haya otras instituciones, que el Instituto Politécnico Nacional pueda estar participando también en la síntesis, en el proceso de estas propuestas, que la Universidad Nacional Autónoma de México y otras 2 o 3 universidades de prestigio, el propio Tecnológico de Monterrey, para ver que también las instituciones privadas participen en este tema y terminar diciendo 2 cosas. Primero, el modelo educativo de un país no está nada más en la educación básica y en la educación media superior. Tiene que ver también con la educación superior. O sea, las universidades tienen que opinar, aquí comentaba con el doctor Tuirán, sobre el perfil de egreso del nivel medio superior, porque es el piso con el que llegan a las universidades. ¿Por qué hay tantos alumnos rechazados? ¿Hay rechazados porque no tienen la capacidad o el conocimiento, o hay rechazados porque el sistema del nivel superior, de educación superior en este país, no alcanza a aceptar a todos los que desean estudiar? Revisen cuántos rechazados hay en la UNAM y es alrededor del 80% o más. Revisen cuántos rechazados hay en el Instituto Politécnico Nacional y es alrededor del 70%. ¿A dónde van todos esos jóvenes, hombres y mujeres? Y revisen también el nivel de rechazados de las instituciones de educación superior de los estados. O sea, hay un gran sector que está siendo desplazado de este derecho que se tiene a la educación. Entonces, esto también, yo digo, tenemos que hacernos cargo de ello, porque si es un nivel de incapacidad que no tengan los conocimientos suficientes o el perfil de ingreso a la educación superior, pues habría que revisar entonces cómo articulamos el perfil de egreso de educación media superior con el perfil de ingreso también de la universidad. Entonces, todos estos detalles creo que es importante tenerlos en cuenta, secretario. Y yo concluyo diciéndoles, miren, nadie estamos a favor de los legisladores de que haya venta de plazas, nadie estamos a favor de que se hereden las plazas, nadie estamos a favor de que exista todo este hálito de corrupción en todo el sistema educativo nacional, en las instituciones de los estados que regulan o que administran la educación, etcétera, etcétera. Nadie estamos a favor. O sea, por eso cuando aquí plantean que no se está de acuerdo en eso, claro que no se está de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en la evaluación, yo particularmente estoy de acuerdo en la evaluación, pero una evaluación que nos permita ubicar cuáles son las fortalezas y las debilidades del sistema educativo nacional, todo, porque juegan un papel importante los maestros, pero también quienes administran la educación juegan un papel importante. La infraestructura educativa, las grandes carencias que aquí ya se han dicho que es difícil resolver en corto tiempo. O sea, todo eso nos va a dar mayor claridad
del gran reto que tenemos en este país para que la educación juegue el rol, el papel que es imperativo que juegue en este país. Y para eso, secretario, también cuente con nosotros. Yo de veras llamo a una mayor sensibilidad para atender el problema de los maestros de México en este momento, para encontrar soluciones. Yo creo que hay posibilidad de llegar a acuerdos y para continuar fortaleciendo, enriqueciendo, consolidando este modelo educativo, que puede ser un modelo educativo que la historia de este país en algún momento pueda recordar todo este proceso. Todos los procesos educativos fundamentalmente no son fáciles. Aquí se ha dicho de la complejidad y todas las reformas de fondo y visionarias y las utópicas también encuentran muchas resistencias. Pero la capacidad de quienes están al frente de estos procesos también, de poder generarles condiciones para ponerlos en práctica, también no se da de la noche a la mañana. Así es que no nos espantemos, estamos en un proceso que creo que el país está abordando con toda responsabilidad, con todos los sectores de la sociedad, y yo hago votos porque pronto encontremos esta serenidad que nos permita poner en práctica este modelo. Muchas gracias, secretario, bienvenido y adelante. Gracias, senador. Muchas gracias.